Hola, bienvenidos nuevamente a otro video de Spanish GD. Los saluda Luz Garfias y vamos a continuar con los temas de estudios sociales. Y en esta ocasión vamos a revisar lo que son los antecedentes de la Constitución. Vamos a ver un poco de información, datos importantes y posteriormente 5 preguntas que son las que están en el blog de SpanishGD365.com y las cuales vamos a revisar también en este video. Recuerden que todos los recursos que están en la página web son completamente gratuitos. No se tienen que suscribir, no tienen que pagar membresía. Y en el caso del tema de hoy, ustedes pueden ingresar este enlace que está en la parte de aquí abajo. Lo ponen tal cual está en su navegador de internet, no en la búsqueda de Google. Y los va a llevar directamente al texto completo que vamos a revisar el día de hoy. Lo que yo tengo aquí es una síntesis, los puntos más relevantes y las preguntas, por supuesto. Y ya que estamos en esto, no olviden seguirnos en las redes sociales, suscribirse al canal de YouTube, regalarme un like. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto en el blog de SpanishGD365.com. Y ahora vamos a revisar qué es lo que vamos a aprender en este video. Lo primero va a ser los antecedentes que llevaron a escribir la Constitución de Estados Unidos, bajo qué contexto histórico, qué eventos ocurrieron, qué elementos influyeron en la redacción de este documento, que a la fecha es actual. Tiene lo que son 27 enmiendas. Las primeras 10 se escribieron inmediatamente después de escribir la Constitución, que son las primeras 10 enmiendas conocidas como The Bill of Rights o la Ley de los Derechos. También vamos a hacer referencia a quiénes fueron los padres fundadores, aunque no vamos a entrar en detalles bibliográficos de cada uno de ellos. Eso lo voy a hacer en otro video. Vamos a saber lo que es el Gran Compromiso. Esta palabra es sumamente importante porque tiene relevancia incluso en la actualidad. Lo que es el Congreso actual de Estados Unidos se rige o está conformado de acuerdo a el Gran Compromiso y vamos a ver en qué consiste. Otro punto importante que vamos a revisar es qué otros compromisos aceptaron los delegados, y es que para que la Constitución se ratificara, las 13 colonias tenían que ponerse de acuerdo y no tan fácilmente serían una de otra, así es que unas tuvieron que comprometerse en algo, otras en otras áreas, y vamos a revisar qué intereses particulares tenía cada colonia o región para que al final pudieran todas ratificar lo que es la actual Constitución de Estados Unidos. Y por último vamos a revisar las preguntas de práctica. En esta ocasión creo que son 7. También las van a poder ver ahí en el enlace, las pueden contestar y posteriormente revisar las respuestas aquí en el video. Así es que vamos a iniciar con los antecedentes de la Constitución. Y el primero es que para redactar la Constitución, los delegados de la Convención Constitucional se apoyaron en varios elementos. No hubo un factor determinante, no hubo un elemento que decidiera por completo cómo se iba a redactar la Constitución. Así es que vamos a revisar estos elementos. El primero fueron experiencias pasadas. Las 13 colonias no tenían una constitución, tenían lo que se llamaban los 13 artículos de la Confederación. Y eran leyes no tan establecidas como en una constitución, pero reglamentos en los que se determinaban ciertas regulaciones en las que ellas se tenían que regir, aunque no eran suficientemente fuertes porque no contaban con un gobierno federal o no había delimitación de poderes. No había una ley para regular el comercio entre las colonias o incluso el comercio internacional. No había una ley para acuñar monedas. También cada estado tenía su propia constitución o sus propias leyes en las que ellos se regían. Entonces, todas esas experiencias que tuvieron cada uno de los dirigentes de las colonias las usaron para tratar de llegar a acuerdos en la redacción de la nueva constitución. Otro documento importante que influyó fue la Carta Magna Inglesa de 1215. Estamos hablando que la Constitución se redactó posterior a la Guerra de Revolución que terminó en 1783. A partir de ahí fue cuando trataron de lo que es redactar la nueva Constitución, pero la Carta Magna Inglesa sirvió de referencia porque era un documento que en Gran Bretaña se redactó
para llegar a un acuerdo entre el rey y un grupo de rebeldes. Inglaterra a la fecha se rige por una monarquía. Esta Carta Magna sirvió de referencia. No quiere decir que la aplicaron por completo, pero fue una referencia para darse ideas de cómo redactar la nueva Constitución. Aquí a la derecha tenemos una imagen que hace referencia a lo que es la Carta Magna, y otros documentos o referencias que tenían fue la reunión de asambleas de representantes en Jamestown en 1619, de la que por supuesto también tenían registros o récords de acuerdos a los que se llegó en esa asamblea. Varios estados también, les repito, tenían constituciones, aunque no una constitución completamente madura, las usaban de referencias. ¿Qué les funcionaba? ¿Qué no les funcionaba? ¿Qué puntos débiles tenía cada constitución? Y todo eso fue ayudando a los delegados para llegar a acuerdos. Otro elemento importante y crucial fue que casi todos los delegados de la convención habían servido como soldados o como administradores del gobierno. Tengan presente que las 13 colonias venían saliendo de una guerra de revolución en la que buscaban independizarse de Gran Bretaña. Muchos de estos delegados habían estado involucrados en todo ese proceso de independencia y ese cúmulo de experiencias las llevaron a las convenciones para poder llegar a acuerdos y escribir la nueva Constitución. El objetivo general de los delegados era crear un nuevo gobierno que fuera lo bastante fuerte para gobernar a una nueva nación, mas no tanto que llegara a amenazar las libertades de los estados y de la población. Este punto es bien importante porque a la fecha muchos de los conflictos políticos y litigios legales que se llevan ahorita en la actualidad tienen que ver con ese principio. Hay estados aquí en Estados Unidos, que en total son 50 estados, que no les gusta que el gobierno federal interfiera, pero entra el gobierno federal, implementa leyes y es lo que no les gusta, es una estira y afloja, y a veces los gobiernos estatales demandan porque no quieren que el gobierno federal interfiera en ciertas áreas, y en este caso las cortes tienen que determinar si el rol que está jugando el gobierno federal es constitucional, si le corresponde o no regularlo. Y eso es lo que ellos buscaban, que hubiera un equilibrio de tal manera que el país fuera lo suficientemente fuerte, pero que no amenazara la independencia y libertad que tenían los estados. Así es que ese era el objetivo, imagínense, llegar al acuerdo, y en aquel entonces solamente eran 13 colonias, ahorita ya son 50 estados. Entre los delegados más importantes se encontraban, por supuesto, George Washington, que fue el primer presidente, fue el comandante en jefe. En cuanto se declaró la independencia, lo nombraron comandante en jefe. Todavía no sabían si iban a ganar la guerra, todavía no sabían si iban a ser independientes, pero él fue quien comandó y lideró al ejército estadounidense o de las 13 colonias para pelear contra Gran Bretaña. Y hay una foto muy peculiar que quizás a ustedes se les va a presentar o posiblemente les salga en el examen o posiblemente no, que es esta donde se ve George Washington aquí al frente en una como tipo lancha o bote en el río, que por cierto había mucho hielo. Van a encontrar la foto a veces a colores o a veces blanco y negro, pero allá hace referencia del liderazgo que tenía George Washington. Otro personaje muy importante es Thomas Jefferson. Otro, John Jay, James Madison, otro personaje. También está Benjamin Franklin, John Adams, que también fue un personaje crucial en la historia de Estados Unidos, y Alexander Hamilton. Estos son parte de los padres fundadores. En otra ocasión voy a hacer un video exclusivo de ellos para darles detalles bibliográficos de cada uno de ellos. Por lo pronto tengan presente que se les llama padres fundadores porque son los personajes que fueron cruciales en la redacción e implementación de la nueva Constitución de Estados Unidos. El gran compromiso. Después de las convenciones constitucionales que se llevaron a cabo, no era fácil llegar a un acuerdo. Entonces hay algunos que deben ceder algo, otros deben demandar algo y debe haber un punto de equilibrio en el que llegan a un acuerdo. Pero esos acuerdos solo se llegan por medio de compromisos. Y el gran compromiso, bueno, consistió en dos puntos importantes.
El primero era el Plan de Virginia. Este consistía en que el número de representantes que cada estado podía tener se basara en la población de cada estado. Había 13 colonias, había colonias que eran más densas en población, otras tenían menos población, pero para el Plan de Virginia o los defensores del Plan de Virginia querían que se determinara en base a la población. Por otra parte, estaba el Plan de Nueva Jersey. Este proponía que todos los estados tuvieran el mismo número de representantes. Imagínense las 13 colonias y que algunas colonias tienen más habitantes que otros. Pero no importa el número de habitantes, pensemos a lo mejor Carolina del Sur tenía 10,000 y Virginia tenía solamente 1,000. Los del Plan de Virginia querían que si Carolina del Sur tenía más habitantes, tuviera más representantes en el Congreso, porque como había más habitantes, había que ver más por los derechos o intereses o necesidades de la población. Por tanto, Virginia tendría menos representantes. Por otra parte, el Plan de Nueva Jersey proponía que todos tuvieran el mismo número de representantes. La misma idea. Piensen que Carolina del Sur tiene 10,000 habitantes y Virginia solamente 1,000, y ambos estados probablemente van a tener solamente 3 representantes. Los habitantes de Carolina del Sur, como son más, no iban a poder ser atendidos o sus demandas no iban a poder ser escuchadas de la misma manera porque solamente contaban con 2 representantes. Esa era la disyuntiva por la que pasaban. Los estados con población más pequeña obviamente querían que fuera el mismo número de representantes porque ellos se verían beneficiados. Y en cambio los estados con población más grande o un número más denso de población querían que se basara en el número de habitantes porque de esta manera podían garantizar un mayor número de representantes porque su población era mayor. Ese era el conflicto que tenían y tenían que llegar a un acuerdo. Y quienes plantearon una propuesta fueron los delegados de Connecticut. Ellos sugirieron que hubiera una representación igualitaria en el Senado y una representación proporcional a la población en la Cámara de Representantes. ¿En qué consiste esto o qué quiere decir? Este acuerdo actualmente está presente en lo que es el Congreso de Estados Unidos. Y es que hay un total de 100 senadores en el Congreso, 2 por cada estado. No importa el tamaño en cuestión de territorio, no importa el tamaño en cuestión de habitantes, todos los estados tienen un total de 2 senadores. Y como son 50 estados, por eso hay 100 senadores en el Congreso, que esa es una parte del Congreso. La otra parte la conforman los representantes. Y de estos hay un total de 435. Y los representantes sí están distribuidos de manera proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, California, que tiene una población muy densa o hay muchos habitantes, tiene más representantes que quizás Texas o que quizás Ohio o esos estados que a lo mejor tienen mucho territorio pero pocos habitantes. Es así que a mayor número de habitantes, mayor número de representantes. Ese fue el acuerdo al que se llegó y se le conoce como el Gran Compromiso y aplica a la fecha actual. Algunos están inconformes porque dicen que no es posible que haya 2 senadores para un estado en el que hay muy pocos habitantes, pero bueno, es algo que está ya establecido en el Congreso, es una tradición, imagínense desde 1784, pongan ustedes cuando se haya ratificado. Veamos a qué otros compromisos llegaron o se sometieron los delegados. Otro tema crucial era la esclavitud. Era algo en lo que no se ponían de acuerdo, porque tengan presente que los estados del sur se dedicaban más a la agricultura, por lo tanto tenían una población muy alta de esclavos, a diferencia de los estados del norte. Los delegados del norte, por tanto, querían que el Congreso tuviera facultades para prohibir el comercio exterior de esclavos, o sea, le querían dar ese poder al Congreso, porque una vez delegado ese poder, el Congreso podía prohibir el comercio de esclavos o incluso abolir la esclavitud. Pero los delegados del sur no querían, porque
era su mano de obra. Al final del trabajo de los esclavos dependía su bienestar financiero y estabilidad económica, porque los ponían a trabajar en los sembradíos. Así es que los delegados del sur no querían cederle ese poder al Congreso. Y al final se decidió que el Congreso solo podía regular el comercio de esclavos en el exterior a partir de 1808. Y ese fue otro de los compromisos. Hubo uno más y tenía que ver con la población afroamericana que en aquel entonces no contaba con la ciudadanía. Si hacemos referencia a lo que les mencioné con anterioridad, los representantes se iban a distribuir de acuerdo a la población. Y como los estados del sur tenían muchísima población afroamericana, cada casa, por ejemplo, quizás tenía solamente, vamos a suponer, 5 miembros de la familia que eran blancos y a lo mejor 40, 30, hasta 100 esclavos. Esos 100 esclavos eran parte de la población, pero los esclavos no contaban con la ciudadanía y tenían que llegar a un acuerdo para determinar si ese número de población afroamericana podía representarse en el Congreso, o sea que si iban a mandar o enviar representantes, por supuesto blancos, pero porque era en proporción a la población, aunque fuera afroamericana. Entonces, al final se acordó que solo 3/4 partes de los esclavos podían ser tomados en cuenta en el conteo. Por ejemplo, si había 100 esclavos, bueno, 3/4 partes es el 75% o 3/4, por tanto solamente 75 afroamericanos podían ser contados o considerados en el total de la población para determinar el número de representantes. También se decidió que una vez que la Constitución fuera ratificada por 9 estados, esta entraría en vigor, aun cuando los 4 restantes no la hayan ratificado, porque en total eran 13 estados o las 13 colonias. Si 9 la ratificaban y decían, está bien, ya no queremos hacerle ningún cambio, estamos de acuerdo con lo que se escribió, con las leyes, con la manera en que está redactada, y le dan luz verde, en cuanto 9 estados lo hicieran, automáticamente la Constitución iba a entrar en vigor. Así es que esos fueron los antecedentes en los que se redactó la Constitución de Estados Unidos. Todavía no abordamos en qué consiste la Constitución, qué artículos tiene, cómo está redactada, etcétera, sino solamente el contexto histórico en el que se redactó la Constitución. Todos estos contenidos es posible que algo les pueda venir en el examen, es posible que no les venga en el examen, no sabemos qué evento histórico de la historia de Estados Unidos pueda venir en su examen. Pero sí es importante que ustedes tengan una idea general de todos estos acontecimientos de la historia de Estados Unidos. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Si aún no las han contestado o en su defecto, si quieren ver toda la información, porque esto que les presenté está sintetizado, vayan al enlace, lean la información, contesten las preguntas y se refieren después al video. Ahorita voy a explicarlas, pero espero que ustedes las contesten antes de revisar el video. La pregunta 1 nos dice, según el primer párrafo, la Carta Magna, vamos a dar la definición de la Carta Magna o qué fue la Carta Magna. Y la opción A dice, fue un documento que sirvió de base para escribir la Constitución de Estados Unidos. La opción B, formó parte de los varios elementos que inspiraron la redacción de la actual Constitución de los Estados Unidos. La opción C nos dice que fue otorgada por Inglaterra a los colonos para que se implementara como la Constitución estadounidense. Y la opción D, era un documento constitucional inglés que no tiene relación con la Constitución de Estados Unidos. Quizás con la explicación que les di ustedes puedan contestar la pregunta. Si no, refiéranse al texto. Y aquí vamos a ver primero qué podemos eliminar. Porque la Carta Magna sí tiene relación directa con la Constitución de Estados Unidos, aunque no sea igual, pero sabemos que la usaron como referencia los delegados. Así es que la opción D la descartamos.
La opción C dice que fue otorgada por Inglaterra a los colonos para que se implementara como la nueva constitución. Y eso es falso, porque no se implementó la Carta Magna como una nueva constitución. Así es que también descartamos la C. Veamos la B. Dice que formó parte de los varios elementos que inspiraron la redacción de la actual Constitución de Estados Unidos. Y la B es correcta porque hubo varios elementos que influyeron en la redacción de la actual Constitución y uno de ellos fue la Carta Magna. La opción A no es porque dice que fue un documento que sirvió de base para escribir la Constitución y no fue el único documento que sirvió de base. Hubo varios elementos, varios documentos, varios acontecimientos que sirvieron de base. Así es que aquí nuestra respuesta correcta va a ser la B. La pregunta 2 nos dice, ¿quiénes participaron en la Convención Constitucional de Filadelfia? La respuesta A dice, representantes campesinos y colonos que estaban inconformes con el funcionamiento del gobierno. Esa la descartamos, porque no fueron campesinos y no fueron colonos que estaban inconformes, fueron delegados de cada colonia o de cada estado. La opción B, gobernadores estatales que representaban cada colonia. También es incorrecta porque no eran gobernadores. Los que participaron fueron delegados de cada colonia. Veamos la C, senadores y diputados de los congresos estatales. No, en ese entonces todavía no se les llamaba senadores, podríamos decir que se les podría llamar representantes, pero no eran parte de los congresos estatales. En sí se nombraron personas específicas para participar en la Convención Constitucional. Y por tanto la respuesta correcta aquí va a ser la D, que fueron los delegados de cada colonia quienes habían participado como soldados o como administradores del gobierno. Y esa información, la fuente también está en el texto. En la pregunta 3 tenemos en qué eran diferentes el Plan de Virginia y el Plan de Nueva Jersey. Recuerden que el Plan de Virginia defendía a los estados más grandes porque decía que los representantes se tendrían que distribuir de acuerdo al número de población. Y el Plan de Nueva Jersey defendía a los estados más pequeños porque decía que todos los estados deberían de tener el mismo número de representantes. Así es que en base a esa información, nuestra respuesta correcta es la A, porque nos dice que el Plan de Nueva Jersey pretendía distribuir los representantes de manera equitativa, mientras que el de Virginia buscaba hacerlo en base a los habitantes de cada colonia. De manera equitativa quiere decir que de manera igualitaria. ¿Por qué no es la B? Porque aquí dice que el Plan de Nueva Jersey buscaba distribuir los representantes en base a los habitantes de cada colonia. Y eso es incorrecto. Era el Plan de Virginia. La C, ambos planes eran semejantes y buscaban que las colonias tuvieran representantes en el Congreso. Es incorrecto porque no eran planes semejantes. Y la D nos dice que el Plan de Nueva Jersey iba a favorecer a los estados más grandes, mientras que el de Virginia beneficiaría más a los estados más chicos. Y es incorrecta porque es completamente lo contrario. Así es que nuestra respuesta correcta en la pregunta 3 es la A. En la pregunta 4 dice, ¿en qué consistió el gran compromiso? Recuerdan lo que les mencioné del Congreso, así es que vamos a leer las respuestas y ver cuál es la correcta. La A nos dice en que los estados que estaban en desacuerdo con el número de representantes que tendrían, podrían enviar más senadores para tener una representación igualitaria. Eso no se menciona, eso es incorrecto. La B dice en que tendrían la misma cantidad de senadores por cada estado y una representación proporcional de representantes basada en la población. Esta tiene más sentido, así es que la respuesta correcta parece indicar que es la B. Vamos a leer la C y la D. La C nos dice en que el número de habitantes determinaría cómo se formaría el Congreso en ambas cámaras, tanto la de senadores como la de representantes. Eso es incorrecto, porque recuerden que una cámara son los representantes, otra son los senadores, y estos últimos, los senadores, se distribuyen 2 por cada estado. Así es que la C es incorrecta.
La D, en que tanto el número de senadores como de representantes iba a ser determinado por cada estado. También es incorrecto porque eso no lo determinan los estados. Es una ley que está en la Constitución y los estados no pueden determinar qué cantidad de representantes o senadores envían al Congreso. Pregunta 5. ¿Qué porcentaje, con base a la población de esclavos que tenían los estados, se le dio a cada estado para determinar el número de representantes? La opción A dice que el número de esclavos se dividiría a la mitad y contaría como un 50%. La opción B, solo un 25% de la población esclava iba a ser considerada para la distribución de representantes. La C dice que el 100% de los esclavos eran contados para determinar la distribución de representantes en cada estado. Y por último, la opción D dice que solo un 75% de la población esclava podría ser considerada para determinar el total de representantes que tenía cada estado. Y aquí nuestra respuesta correcta es la D, porque eran, recuerden, 3/4 partes y 3/4 partes equivale a el 75%. La pregunta 6 dice, ¿bajo qué circunstancias entraría en vigor la nueva Constitución de los Estados Unidos? La opción A, una vez que fuera ratificada por todos los estados. La B, cuando todas las legislaturas de cada estado la ratificaran. La C, no podría entrar en vigor hasta que no fuera ratificada por 10 de los 13 estados. Y la opción D dice que una vez que 9 de los 13 estados la ratificaran. Y aquí la respuesta correcta es la D, porque recuerden que uno de los acuerdos a los que se llegó es que una vez que 9 estados la ratificaran, automáticamente entraría en vigor. La pregunta 7 dice, ¿qué mensaje se pretendía dar con la siguiente ilustración? Esta ilustración hace alusión a la época en la que se estaba redactando la Constitución y se buscaba que la mayoría de los estados la ratificaran. La opción A nos dice que los planes de la Constitución llevarían al fracaso de la Unión. La B, que no tomarían en cuenta a Carolina del Norte ni Rhode Island para ratificar la Constitución. Aquí podemos, si se fijan en esta parte de las columnas, la N y luego está Caro, quiere decir North Carolina. Acá está, por ejemplo, cada una de las colonias, Georgia, Massachusetts, Sur Carolina, New Hampshire, y esta de aquí era Rhode Island. La C dice que los estados que no ratificaran la Constitución se debilitarían y terminarían perjudicando a toda la Unión. Y la D, que solo los estados que contaban con la Constitución tenían fortaleza. Y en este caso era la C, porque querían hacer alusión a la importancia de que todos estuvieran unidos, que a pesar de que se hubiera ratificado, si había estados que no la ratificaban, se podían ver perjudicados, se iban a aislar de toda la Unión y al final iban a perjudicar lo que es la Unión. Así es que aquí nuestra respuesta correcta sería la C. Y sería todo por esta ocasión. No olviden dejar sus comentarios, preguntas, dudas y sugerencias son bien recibidas. No olviden regalarnos un like, seguirnos en las redes sociales y visitar nuestro blog de SpanishGD365.com. Sería todo. Hasta la próxima.